Bueno, pues hoy tenemos aquí de nuevo a Servando López. La semana pasada nos hablamos sobre los terremotos, sobre la posibilidad de que hubiera un terremoto aquí en Lora o en las cercanías de Lora, porque bueno, ya ha ocurrido. Y hoy vamos a hablar sobre la sequía, pero vamos a hablar sobre todo de los ciclos de la sequía, porque la sequía va por ciclos. Buenas tardes, Servando. Buenas tardes, Eva, y buenas tardes también a los oyentes. Uh-huh. Bueno, Servando, vamos a hablar sobre eso, sobre los ciclos de la sequía. Sí, el otro día comentábamos fuera de micrófono, que por eso también tenemos el programa hoy, Sí, por eso de que surgió. estamos en sequía y que sequía había otras veces, ¿no? Y entonces, pues, te comenté más o menos que en principio, hasta hace poco tiempo, pues más o menos había unos ciclos de sequía y de años lluviosos que se cumplían más o menos. Pues Sí. sabemos que esto del clima no es algo exacto, Uh-huh. pero que efectivamente hasta hace poco tiempo había unos ciclos de entre 11 y 13 años donde había 2 o 3 años muy secos y otros 2 o 3 años muy húmedos y entre medias pues una serie de años más o menos normales, ¿no? Uh-huh. Y de eso pues es lo que vamos a hablar hoy. Exactamente, porque estamos muy preocupados por la situación que estamos atravesando de sequía y queremos saber si esto es un ciclo y que si va a terminar pronto, porque bueno, cada vez la situación se está complicando cada vez más. Sí, es que lo que ocurre es que en estos ciclos de sequía que estamos comentando, de cada 11 o 13 años, pues hay un par de años, 3 muy secos, pues lo que ocurre es que antes, pues cada X años, ya decimos que no tampoco se puede calcular exactamente, pues había unos periodos muy secos, más de lo normal, que eran los ciclos peligrosos, entre comillas, porque, ¿qué ocurre? Como hay también unos años lluviosos, pues, y unos años normales entre medias, pues los pantanos más o menos se llenaban, Sí. y si es un ciclo de sequía normal, entre comillas, pues más o menos las reservas de esos pantanos eh, no bajaban más de la cuenta, por decirlo así, y Que no se se quedaban pasaba como están relativamente bien la ahora, sequía. que no como están ahora, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que, ya digo, muy de vez en cuando hay unos ciclos de sequía excepcionales. ¿En qué sentido? En que en vez de 2 o 3 años duran más tiempo. Son, en vez de 2 o 3 años, 4 o 5 años secos. Y además años muy secos, en el sentido de que llueve todavía menos de lo normal en sequía. Sí. Y eso hace que los pantanos pues vayan bajando, vayan bajando, vayan bajando. Y estemos, por ejemplo, ahora en un estado donde en la provincia de Sevilla está sobre el veintitantos por ciento, 26, 27%, pero en la provincia de Córdoba pues estamos en torno al 14-15%. Uh-huh. Y Lora, aunque estemos en la provincia de Sevilla geográficamente, y nuestro pantano también está en la provincia de Sevilla, sin embargo, habría que meternos, entre comillas, en la provincia de Córdoba porque sabemos que el pantano está ahora aproximadamente en un 14%. Sí. Puede que, yo llevo 2 o 3 días sin mirarlo, puede que ya incluso hayamos bajado del 14%. Y claro, un 14% es ya prácticamente el límite. Te garantiza el agua para boca, o sea, para las personas, Para la bebida, para para ese beber, año, pero si hubiera otro año más muy seco, ya no. el año que viene estaríamos hablando que por esta fecha el pantano estaría prácticamente vacío. Y entonces eso sí sería muy problemático porque habría restricciones y según el nivel que tuviera, incluso de bastantes horas, ¿no? Y ya ahora mismo no lo notamos porque abrimos el grifo Y tenemos ahí el agua. a las 24 horas del día y tenemos Sí. agua, pero en caso de que no tuviera este año próximo, el año que viene podría ocurrir que durante 12 horas al día, por ejemplo, Sí. los grifos no echaran agua, ¿no? Madre mía. Qué horror. Ya tenemos un antecedente que fue en el año 95. Sí. En el año 95 fue la última gran sequía parecida a esta, y estoy hablando de memoria, pero creo recordar que en septiembre de ese año teníamos un 12% aproximadamente en el pantano. Y ya digo, hablo de memoria, pero creo que nos cortaban el agua de 12 de la noche a 6 de la mañana. Uh-huh. Ya llegó octubre, noviembre, llovió y ya la cosa se arregló, ¿no? Se arregló. Y lo que fue más llamativo ese año, que lo sacamos en la radio de papel, Uh-huh. que en aquella época pues llevaba un pocos números, estaba el periódico casi recién nacido. Lo más llamativo fue una cosa que en teoría no tenía que haber ocurrido, pero que ocurrió, que fue que entre los dos puentes, el puente viejo y el puente nuevo, no había agua en el Guadalquivir. Uh-huh. Había unos 300 metros
que tú podías pasar de una orilla a otra. Estaba seco. Y no había agua, y podías ir de un puente a otro sin encontrarte agua. Llegabas al puente viejo y mirabas hacia allá, aguas abajo, por decirlo así, y veías agua. Te ibas al otro puente y mirabas en el otro sentido y había agua, pero entre esos dos puntos, ya digo, había 300 metros que no había agua. Y digo que no debería ser así porque hay una cosa que nos sonará mucho porque ha salido últimamente en todos los medios de comunicación, que es el llamado caudal ecológico. Para explicarlo brevemente, el caudal ecológico es que tú en los ríos, sobre todo en los ríos importantes, porque hombre, si es un riachuelo o un pequeño, pues es más complicado, pero los ríos importantes, y el Guadalquivir es un río importante, tú tienes siempre que permanecer una mínima cantidad de agua para que el río circule, y entonces los habitantes de esa agua, los peces, los insectos, todos los seres vivos que hay en ese agua, las garzas, las nutrias, lo que haya, pues tengan el mínimo de agua para poder vivir. Claro, su hábitat para poder... Entonces, si tú cortas eso, están condenando, por lo menos en un tramo del río, a la muerte a todos sus animales y esas plantas. O sea, eso no lo puede evitar nadie, o no lo puede hacer nadie. O sea, eso es un delito que si el Ayuntamiento de Lora lo hubiera denunciado a la Confederación hubiera tenido que pagar una multa o hubiera sido sancionado por la Fiscalía. Porque es lo que decíamos en aquella época. Nosotros vertimos al río el agua sin depurar y pagamos 14 millones de pesetas de las antiguas pesetas, 83.000, 84.000 euros todos los años porque no cumplimos la ley. Y cuando la Confederación no cumple la ley, la Confederación no paga, no pasa nada, pues en aquellos años no pasó nada. No pasó nada. Lo denunciamos, lo sacamos en el periódico, sacamos las fotos, pero ahí se quedó. Y si vamos ahora al río y miramos desde los puentes, ya estamos viendo que hay una zona que precisamente entre esos dos puentes, que ya prácticamente hay agua nada más que en un lado, y hombre, yo hace unos cuantos días que no voy, pero que se ve que hay 4 o 5 metros de anchura en ese trozo de... ¿Y eso por qué pasa, Servando? Es que en Lora, y nos vamos a meter en un tema polémico, en Lora tenemos un problema. Sí. ¿Cuál es el problema? Que tenemos una serie de presas, antes y después, que regulan el río. Tenemos la presa de Peñaflor, tenemos la presa de Cantillana y sobre todo tenemos la presa de Alcalá del Río. ¿Qué ocurre? La Confederación puede regular el agua en el sentido de que en Peñaflor deja pasar una cantidad de agua y cuando llega a la presa de Alcalá puede dejar pasar otra cantidad de agua. Si lo que entra por Peñaflor es menos de lo que sale por Alcalá, entre medias cada vez hay menos agua. Y al revés, si por Peñaflor entra mucha agua y por Alcalá sale poco, el agua se concentra entre esas dos poblaciones. Cuando tenemos inundaciones, lo que yo digo, os voy a decir, tengo hasta recorte de periódico que es verdad. Cuando hay inundaciones, nos dejan entrar más agua por Peñaflor y sale menos por Alcalá. ¿Para qué? Para que no se inunde Sevilla. Pero no se va a inundar la Plaza Nueva, ni se va a inundar la Catedral, no. Para que no se inunde el Charco de la Pava, que allí lo que pone es un mercadillo. Sí. Y sin embargo después nosotros tenemos inundaciones. Claro, y bastante grave. Y entonces, esa es una cosa que el Ayuntamiento de Lora tenía que tener en cuenta en su momento cuando haya inundaciones, que la va a haber, ¿eh? Que no pensemos que por haya sequía no va a haber inundaciones, que la va a haber. Y ahora ocurre lo contrario. Seguramente en esa época, pues lo que estoy diciendo, entraba relativamente poca agua por Peñaflor y salía más agua por Alcalá. Entonces, claro, hubo un momento que ese agua entre esos dos sitios se fue acabando, se fue gastando, y lo pagamos en Lora, que tuvimos esos 300 metros cortado el Guadalquivir. Entonces, ya digo, el problema es que nosotros estamos en medio, juegan con nosotros y después no tenemos ningún tipo de compensaciones porque nosotros estamos hartos de ver que de Alcalá para abajo, que si el paseo fluvial de Coria, que si el de no sé qué, hacen un montón de inversiones y parece que los pueblos que estamos en medio no tenemos derecho nada más que a lo malo. Pues parece ser que sí, ¿no? Porque nos quedamos sin agua o bien nos inundamos. Efectivamente. Así que, bueno, esto debería de ser un tema político. Claro, es que se supone que los ayuntamientos, porque afecta a Lora porque estamos aquí en Lora, pero que también le ha afectado a Alcolea, o la afecta a Cantillana, o a Tocina, que somos los pueblos que estamos en medio, entre esas dos presas. Porque la presa de Cantillana está prácticamente colmatada, es decir, está rellena de sedimento y prácticamente ya no es funcional. Hay que explicar una cosa, dice, bueno, esas presas, ¿por qué están, no? La presa de Peñaflor
se construyó porque ahí es donde se desvía el agua para el canal de los Presos. El canal de los Presos, canal de Bajo Guadalquivir, Sí. que es el que lleva el agua a las marismas de Doñana, lo lleva al arroz, Sí. que es otro tema polémico. Nosotros teníamos aproximadamente cerca de un 28-30%, y unos meses atrás se liberó agua para intentar salvar el arroz y bajamos, creo que fue un 10% casi de golpe. Ujú. O sea, estamos como estamos en Lora, con ese 14%, en parte porque siempre se han liberado, entre comillas, más agua de la cuenta para el tema del arroz. Y es otro problema que tenemos. Es que cuando hay agua, mira, hay que ser solidario, ¿no? Claro. Pero si estamos en cuando no sequía hay, y sabemos que puede haber recortes, mm, ¿hasta qué punto moralmente está bien hecho que yo deje un pantano casi vacío y al pueblo que depende de ese pantano Claro. en peligro de Claro. restricciones para darle el agua al arroz? sí. Porque allí yo no veo que la gente del arroz, cuando sacan beneficios, ven aquí y le digan a los mira, te voy a dar un dinerito Claro. por el agua que nos da. Por el agua que nos has dado. Sabemos que los pantanos tienen que estar en un sitio y afecta a una zona muy grande, ¿no? Pero que me refiero que son cosas que, como tú bien dices, están en el tema político, que los alcaldes tienen que estar vigilantes. Ujú. Y decir, oye, un momento, yo quiero ser solidario, pero tonto no. Claro. O sea, yo siempre lo malo no podéis hacer esto otro, esto de más allá, y después yo voy a pedir una subvención para arreglar la ceña del río Ujú. y lo va a arreglar la Junta, y la Confederación nos va a poner un duro. Mm. Y ahora ve que en otros pueblos la Confederación ha hecho este parque, ha hecho no sé qué paseo fluvial, y aquí, Y aquí no. nos ha hecho un muro que, como comentamos el otro día, no hay papeles por ningún lado en la Confederación, con una serie de problemas que se hizo un poco a la remanguillé, Ujú. y es lo único que se ha hecho en muchos años aquí en Lora, ¿no? Entonces, claro, cuando hay temas graves como el tema de la sequía o el tema de, en su momento, de las inundaciones, cuando se empieza uno a dar cuenta que hay cosas Que son irregulares. que por lo menos habría que estar pendiente, ¿no? Claro. ¿Tú crees que ese muro de contención será eficaz en el momento que venga una inundación? Vamos a ver, el muro como está ahora mismo no es eficaz. Me explico. El muro, por decirlo así, tiene que tener dos partes. El muro en sí y después una estación de bombeo. Una estación de bombeo que sea capaz de bombear el agua que se puede acumular en el Lora, como ahora explicaremos, y mandarla al río abajo. Ujú. El muro no solamente es una presa del río hacia Lora, sino también es una presa de Lora hacia el río. Me explico. Cuando llega una época de fuertes inundaciones, el río sube de nivel. Nosotros tenemos una tubería que atraviesa el muro y por ahí nosotros echamos el agua ahora mismo sucia, cuando esté la depuradora relativamente limpia, al río. Pero ¿qué ocurre si el río sube mucho? Porque sube por encima de ese agujero. Estamos hablando así un poco en palabras coloquiales para que nos Sí, para entendamos. que nos entendamos Si todos. sube por encima del agujero y yo no tapo el agujero, ¿qué hace? Claro, Que el río entra en Lora. claro. Pues cierro. Pero entonces, ¿qué pasa? Que Que si desborda. sigue lloviendo, el agua que va a las alcantarillas ya no puede ir al río. Ujú. Y entonces ese muro hace de presa. ¿Qué pasa? Que el agua empieza a recular hacia atrás y empieza a salir por las alcantarillas, como de hecho en el Pasa. 2010 pasó en allí en la Alameda del Río, que tuvieron que poner 14 bombas en el muro. En la Alameda del Río y en la Avenida del Castillo. Claro, eso va subiendo para arriba y cada vez pues el agua va a salir por unas alcantarillas más arriba con respecto al nivel, ¿no? ¿Cómo se soluciona ese problema? Con la estación de bombeo. Si hay una estación de bombeo, ese agua que empieza a recular, lo cogen las bombas y lo mandan por una tubería fuera del pueblo. Entonces no se inunda el pueblo. ¿Existe actualmente esa estación de bombeo? No. ¿Va a existir? Supuestamente sí, digo supuestamente porque yo no controlo el tema al 100%, pero cuando va con la depuradora, que se está construyendo en Lora, tiene que ir esa estación de bombeo. Entonces, en principio, cuando funciona la depuradora, ya funcionaría esa estación de bombeo, y si está bien diseñada, pues cuando dentro de X años llueva mucho y suba el nivel del río, pues se evitará el problema. Pero ahora mismo, tal como estamos, si lloviera mucho y el río subiera mucho por encima del nivel donde nosotros descargamos el agua, el muro haría de presa y tendríamos un problema. Más grave quizás que si no tuviera el muro. Claro, es que el muro, mientras el agua no llegue al nivel que estamos comentando, o sea, se quede por debajo de donde está el agujero, donde nosotros echamos el agua, no pasa nada. el muro retiene. Sí.
pero si sube el nivel hay que cerrar la compuerta Ujú. para que el río no se meta por esa tubería y ya tenemos el problema de que hace de presa. Y entonces Claro. si siguiera lloviendo, todo el agua que va a las alcantarillas no podría ir al río, entonces se irían llenando las tuberías y ya regulando hasta que saliera por las alcantarillas cada vez más alto, si siguiera lloviendo. Ujú. En el 2010, cuando se pusieron esas 14 bombas, la suerte fue que dejó de llover. Ujú. Pero si hubiera llovido fuerte una semana o dos más, hubiéramos salido otra vez en la tele. Claro. Porque se hubiera inundado la Alamea, se hubiera inundado a lo mejor la calle del Río, la calle Avenida León 13, incluso hubiera subido, estoy hablando de memoria, pero por los escritos históricos, el río llegó en Lora como más alto en inundación en lo que ahora es la puerta de la Plaza de Abasto. Fíjate, O madre sea, mía. en los tiempos antiguos, Sí, 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 cuando sí. llovía Cuando llovía de muchísimo, verdad, en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, por lo visto, una de las inundaciones que fue la más grande que se recuerda, que por lo menos hay constancia hay escrita, constancia de ella. el agua llegó a lo que era entonces el convento de San Francisco, que estaba donde estaba la Plaza de Abasto y donde estaba la Casa de la Cultura. Sí. Pues hasta ahí llegó el agua. Eso es lo máximo que se sabe, que el agua llegara al Lora. O sea que estamos hablando de que si hubiera un año muy húmedo, que si no ponemos los medios, Los medios podemos nos ponemos a llegar. inundar. Digo lo mismo que decía el otro día con los terremotos. Yo no quiero Sí. asustar a nadie, pero que eso está escrito ahí, que ese escrito del siglo XVIII existe. Entonces, Ujú. que si quieren nos metemos en el tema del cambio climático. Sí. Ahora con el cambio climático está previsto que para la zona de Andalucía tengamos de media un 15% menos de agua. Ujú. Pero eso no es una cosa regular, porque el agua ahora más o menos cae una serie de días, de forma más o menos repartida, por decirlo así, y ese 15% menos de agua no significa que llueva lo mismo los mismos días, llueva menos, sino significa que en total la media es ese 15%. Pero está previsto que llueva menos días más torrencialmente. Si antes ese agua se Menos repartía, días, por ejemplo, en más 60 días al agua. año, ahora a lo mejor va a llover 50 días nada más, o 45. Y va a llover más fuerte. A lo mejor un día llueve poquito, pero al día siguiente cae una tormenta grande Va a llover más cantidad de agua en menos tiempo. en menos tiempo. Entonces, imaginaros si el río está alto y que ahora un día caigan 50 litros en 3 horas, Ujú. pues casi todo el agua iría a las alcantarillas y si el muro estuviera cerrado, pues tendríamos un problema, ¿no? Y con el tema de la sequía, que es lo que estamos hablando ahora, pues justamente al contrario. Ya se está hablando de que los veranos duran entre 30 y 50 días más de lo que duraba normalmente. Por ejemplo, en Andalucía, o sea, en el sur, es donde puede decir que prácticamente el verano dura 50 días más. 50 días más. Eso quiere Y decir que eso significa que el empezamos, verano empieza unos 30 días antes, empezamos en mayo. en marzo, prácticamente. En marzo. En marzo, abril, ya, Exactamente, en marzo. como ha pasado este año, Sí. hemos tenido ya algunos días de 40. Sí, 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 sí. Y, sí. y prácticamente no ha llovido. Mm. Quitando ahí entre medio, no sé, en abril o mayo, que llovieron unos cuantos días. Y posteriormente, pues ya lo normal que en octubre, a principios de octubre, por ahí, mediados ya empezará a llover. Sin embargo, ahora estamos viendo años que llega noviembre y no ha caído una gota. Sí. ¿Por qué? Porque por el otro lado, el verano se ha extendido unos 20 días. Aquí en la zona de Andalucía, en el sur de España. Estamos hablando de que si el verano se alarga unos 50 días, el verano es que no llueva. Claro. ¿Qué ocurre? Que vamos a tener concentrados los días de lluvia en menos días. Mm. Y la lluvia, habrá días que llueva normal, pero va a haber más días que llueva torrencialmente de lo que había antes, ¿no? Siempre, cuando hablamos de estas cosas, son medias. Puede haber años normales, que el verano dure lo que tiene que durar y se llueva normal, pero va a haber más años raros, entre comillas. Entonces, va a haber menos años de inundaciones, pero las inundaciones a lo mejor van a ser más fuertes. Y a lo mejor, y la sequía va a haber más años y van a ser más duras. Ujú. Por eso tenemos que poner los medios para evitar ese Para problema. evitarlo, para recoger todo el agua posible cuando llueve. Servando, ¿estamos en pleno ciclo de sequía? Hombre, hemos dicho hace un momentito... ¿O esto es causa del cambio climático? Ya he dicho antes que lo normal es que estos periodos de sequía tuvieran un ciclo de 11 o 13 años. O sea, entre un ciclo de sequía y el siguiente, pues pasaban unos 11 o 13 años. Depende, porque ya digo que eso era variable y había años que había 2 o 3 años de sequía, otros años eran 1 o 2, otros años 3, pero más o menos la media, ¿no? El último año que llovió mucho, estoy hablando de memoria, si no recuerdo mal, fue en el 2010. Ujú. Estamos en 2023.
Han pasado 13 años. Debería de cambiar, Debería este año ya empezar a cambiar y entrar ya en un ciclo de los buenos, de los de lluvia, ¿no? Pero como estamos diciendo que está el cambio climático, que lo hace todo más irregular y que la media también es que llueva menos, no sabemos. Ahí hay los pronósticos de los americanos que dicen los agricultores, que siempre te dan un pronóstico para los siguientes 6 meses, Sí. que en algunos sitios están diciendo que este invierno y primavera va a ser normal, o sea que va a llover más o menos lo que tiene que llover. Pero claro, digo, son Claro, cálculos a 6 meses que no son muy exactos y con el tema del cambio climático todavía menos, ¿no? ¿Son fiables esos cálculos? Antes eran más o menos fiables, aunque ya digo que nosotros escuchamos... Es que 6 meses... Claro, escuchamos al del tiempo que nos dice que más de 3 días... Claro, claro. Entonces son orientativos, pero hasta cierto punto, ¿no? Entonces todos cruzamos los dedos para que efectivamente se cumpla el pronóstico y este año sea un año normal, porque si no, ya digo, el año que viene los pantanos van a estar más vacíos y la agricultura lo va a pasar fatal, ¿no? Y ya de hecho, por el tema de la sequía, en toda España y también aquí en el Valle de Guadalquivir, por ejemplo, las aceitunas están fatal, ha habido menos flores, menos cantidad de aceitunas, la que hay muchas está arrugada, y el tema de la naranja está habiendo una enfermedad que la está volviendo apepinada con forma de limones, por el estrés hídrico que tienen los árboles, porque se está dando un riego de emergencia, que es un riego para que no se mueran los árboles, para que no se mueran. Pero claro, el árbol no puede funcionar en condiciones, entonces la fruta que se está dando no produce de manera normal. No se produce normal, entonces muchas de ellas están tomando una forma apepinada, que esa no se puede vender porque esa no la quiere después el supermercado, porque estéticamente no es la naranja redondita, bonita, que gusta a la gente comprar, sobre todo en las ciudades, ¿no? Entonces, estamos teniendo un problema por el tema de la sequía porque afecta desde muchos puntos de vista. Y entonces viene lo que tú has comentado. Bueno, ¿y qué hacemos, no? Que habrá que prever, ¿no? ¿Cómo gastamos más agua? Pantano, aunque nos duela, España ya es el país de Europa que más pantanos tiene. Y pantanos ya prácticamente... No se pueden hacer más. Aunque queramos, ya hay pocos sitios, que un pantano no se hace en cualquier lado de un río. Claro. Es que tiene que ser un sitio donde la roca que vaya a recibir la presión del muro de la presa aguante y aparte no se filtre, porque si el agua es muy porosa, aunque llega al muro, por abajo, si la roca es muy porosa, se me va el agua, ¿no? Y después que merezca la pena que detrás de ese muro haya un valle o un sitio donde se acumule cierta cantidad de agua. Yo que hago un muro como un demonio, me cuesta un dineral y después allí se acumula 4 o 3 metros cúbicos, no me merece la pena. Entonces, claro, pantanos se pueden construir poquito. ¿Qué se habla? Pues se habla, por ejemplo, de posibilitar que los agricultores hagan más balsas. Sabemos que hay muchos terrenos agrícolas que tienen balsas propias, mini pantanos, donde ellos pueden acumular su agua. Entonces, de que se intente, siempre cumpliendo los objetivos medioambientales, que se puedan hacer más balsas los propios agricultores. Se habla, hemos escuchado la polémica de las placas solares, porque al poner placas solares, muchos cultivos de secano se pierden. Entonces, eso significa que se pierde mano de obra, se pierde riqueza, en cierto modo, y además hace un daño medioambiental muy grande, porque en esos terrenos de secano es donde viven un tipo de ave muy especial, que son las abutardas, los cizones, que nada más que viven en esa zona, que si ponemos placas, pues resulta que estamos también afectando y estamos ayudando a que esas especies se extingan. Pues hay una solución, que son las centrales solares flotantes. Que es utilizar los pantanos y las balsas de riego para poner placas solares. Ese terreno en teoría ya está ocupado, ese terreno ya está perdido, entre comillas. Y además ayuda, ¿por qué? Porque en verano el agua que se pierde en los pantanos no solamente es porque la gastemos, sino por la evaporación. Claro. Entonces, si yo cubro ese pantano en gran parte con placas solares, estoy matando 2 pájaros de un tiro. Estoy produciendo energía limpia sin alterar un terreno que en teoría podía alterar, y además estoy reduciendo la evaporación de ese pantano en gran medida. Estamos ahorrando agua. Claro. Entonces, es otra de las medidas que se está intentando promover, ¿no? Y después, medidas de ahorro. El 80% prácticamente del agua que se gasta de los pantanos es para la agricultura.
porque también los ciudadanos tenemos que poner nuestra parte, como decimos, con el ahorro, ¿no? Por ejemplo, en los años 80 en Sevilla el gasto medio por habitante era de casi 170 litros por habitante y día. Ahora se ha ahorrado y creo que está en unos 120 litros por habitante y día. Y se habla de que lo ideal es menos de 100. O sea que pues, estaríamos hablando que si llegamos en Lora, en todas las ciudades, a bajar de 270, 180, que era normal hace poco tiempo, a 100, ahí estaríamos reduciendo un 80% o una cantidad bastante buena. Pero sobre todo es en la agricultura. En muchas zonas de España, no solamente en Doñana, que ahora se habla mucho, sino en muchas zonas de España, entre los años 80 y 90 y la actualidad, se han multiplicado los terrenos por riego, las zonas regables, por 3 y por 4. Claro, tiene que haber un límite ya. Es como en tu casa. Te dice tu empresa, mira, no te voy a despedir, pero que sepa que yo el sueldo no te lo voy a subir y de aquí a 20 años vas a perder un 15% de poder adquisitivo. Tú dices, coño, pues entonces o ahorro menos, si es que ahorro, o gasto menos, pero yo no puedo gastar más porque cuando pase el tiempo me voy a entrar en números rojos y me voy a arruinar, ¿no? Claro. Pues con el agua y el regadío en los campos tenemos que hacer igual. Si ya estamos llegando, nos están diciendo, estamos viendo que hay más sequía, que nos están diciendo todos los estudios que vamos a tener disponible un 15% menos de agua, yo no puedo seguir poniendo zonas en secano en regadío. En regadío. Porque a la larga el agua se va a repartir entre más gente y lo que va a ocurrir es que no va a haber agua para nadie. No es que haya agua para los que ya la tienen, sino que si le toca repartir entre más partes, el que ahora el agua le vale, como lo toca repartir menos agua entre más gente, ya no lo vale para nadie, porque si yo necesito para sembrar maíz una cantidad de agua y la tengo ahora, pero como hay menos agua entre más gente, al final no me va a llegar ni para Claro. Los 4.000 litros por hectárea, por decirte algo, me va a llegar a 2.500. Entonces, al final el maíz se me va a estropear, ¿no? Sí. Estamos hablando un poco con cifras medio inventadas, pero es para hacernos una idea. Entonces, por lo menos, si no quitar zona de regadío, para la zona de regadío. ¿Qué más? Por ejemplo, las ciudades. También lo hablábamos el otro día fuera de micrófono. El Lora es un ejemplo de lo que no se le tiene que hacer. Porque las ciudades ocupan una extensión muy grande, un montón de hectáreas. Estamos hablando de Lora que puede tener 2 o 3 kilómetros de largo por otros 2 o 3 kilómetros de ancho. Esas son muchas hectáreas. Si lo convertimos todo en cemento, claro, todo el agua que cae va a la alcantarilla. O sea, cuando abrimos el pantano en las épocas de mucha lluvia y el pantano llega al 90% y le damos larga porque hay que darle larga al 90% para que no se rompa, es que estamos desperdiciando el agua. Pero si convertimos una ciudad en puro cemento y el agua va a la entonces no desperdiciamos agua. Cuando le ponemos a los arbolitos los ladrillitos en el alcorque, si encima que llueve poco el árbol tiene el alcorque lleno, ¿qué agua va a coger? Se asfixia. Primero que se asfixia porque no puede respirar. Claro. Pero hablando en temas de agua que estamos hablando, en temas de sequía, si yo tengo un alcorque de 1 metro por 1 metro con 10 centímetros de altura, estamos hablando que ese alcorque puede recoger 100 litros de agua, que recoge más porque como la tierra es porosa, si llueve poquito a poco va cayendo agua y también se va pasando por debajo, se va yendo el agua. Pero si yo lo lleno de ladrillito, en vez de 100 litros le van a caber 5. Claro. Si se lo multiplicamos, hace poco ha habido un inventario de arbolado aquí en Lora y teníamos 7.200 árboles. Multipliquen 7.200 árboles por 100 litros. Por alcorque, que muchos más están en terrenos que en teoría los poquitos quedan con un albero. Entonces, fíjense, estamos hablando 7.200 por 100 de 720.000 litros. Solamente la capacidad, que ya decimos que es más porque el agua va trascalando. En un solo día, puede decir un día que lloviera mucho. Entonces, toda esa agua se está perdiendo cuando se puede hacer cascada, no solamente para que el árbol beba agua, sino que eso va al agua subterránea, porque en la época de sequía, ¿de qué echamos mano? Claro. De los pozos, ¿no? Los pozos. Pero el pozo es en verdad agua subterránea. Entonces yo los años que llueva, para que no se pierda toda esa agua, la tengo que gastar para que el río subterráneo, el nivel freático, se vaya recargando para los años secos. Entonces, la tendencia en muchas ciudades, un ejemplo Sevilla, por ejemplo la avenida de la Cruz Roja, no recuerdo otro nombre, pero hay 2 o 3 avenidas últimamente en Sevilla que se ha hecho lo que se tiene que hacer, que es más árboles con los alcorques en condiciones. El pavimento
con un pavimento que absorbe el agua. No un pavimento cemento, sino que es poroso y parte del agua que le va pasando se va absorbiendo. Ujú. Con una serie de canales que también absorben el agua. Entonces, todo ese agua no va a la alcantarilla, evita inundaciones. Hace poco tiempo hemos visto unas imágenes de Zaragoza, que cayó una tromba de agua y Zaragoza flotaban los coches. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque si el agua, la alcantarilla puede chupar, yo qué sé, 100 litros por minuto, por decir una cifra inventada. Sí, pero si cae más agua, ya no la puede No chupar. le da tiempo, claro, Ese no le agua da se tiempo. acumula y tenemos esos ríos. Pero si tenemos árboles con alcorque, tenemos parques y jardines, con albero, con césped, con tierra, ese agua, gran parte ya no va a la alcantarilla, ya parte se queda retenida, ¿no? Ujú. Los mismos árboles hacen de embudos. Si nos fijamos, la forma de un árbol es un embudo. Ujú. Tenemos la copa, que sería la parte ancha del embudo, y el tronco, porque no es el agua que recoja el alcorque. Las aceras, si están bien hechas, parte del agua que cae en la acera para el Debe alcorque. caer. Y el árbol hace de embudo, porque el agua que le cae se va quedando retenida en la hoja, va por las ramas al tronco y el tronco lo lleva al alcorque. Ujú. Un árbol es un captador de agua. Servando, ya para terminar, estamos hablando de los árboles y a mí esto siempre me interesa mucho. ¿Tú crees que si aquí, en nuestra tierra, en nuestro ámbito, tuviéramos más árboles, es decir, no solo en el pueblo, sino alrededor, cuando yo veo esas extensiones de tierra tan grandes, cuando salimos, ¿no? Cuando salimos, vamos, por ejemplo, para Carmona y veo esas extensiones tan enormes de tierra, muchas veces sin sembrar, es que están. ¿Tú crees que eso remediaría en parte que la sequía? Hemos dicho hace un momento que los árboles son captadores de agua cuando llueve, embudos, pero también se está estudiado científicamente que los árboles sueltan sustancias por las hojas y esas sustancias, en gran parte ya son provocadoras de lluvia. Está estudiado que donde hay más árboles, la posibilidad de que una nube que va cargada de agua descargue aumenta mucho. Entonces, lo que tú estás diciendo, en las ciudades se les llama islas de calor, Sí. porque hace más calor que en el entorno. ¿Por qué? Porque es lo que hemos hablado antes. No solamente que lo que yo pongo en el suelo, el cemento, la loseta, absorban el agua, también es que es el bochorno que notamos por las tardes a las 9 de la noche, que ya está todo en sombra, pero hace un calor. ¿Por qué? Porque el firme que hemos puesto en el suelo desprende después el calor que ha absorbido durante el día. Sí. Y eso hace que de la noche haga mucho más temperatura que en teoría debería de hacer. Sí. Entonces, si hay más árboles, el suelo está sombreado. Está estudiado científicamente que entre un suelo al desnudo y un suelo debajo de un árbol puede haber hasta 15 y 20 grados de diferencia. Si hace menos calor, cuando hay muchos más árboles, pero también es lo que estamos explicando. Todos esos árboles van a traer la lluvia en un momento determinado cuando haya nubes en el cielo que estén cargadas de agua, porque esos árboles van a soltar sustancias, que ya digo, está demostrado científicamente, que posibilitan, que aumentan la posibilidad de que esa nube descargue. Estos campos que tú dices, hombre, somos así porque son campos de secano, que están para el trigo, están para el maíz, para el girasol. Lo que sí se está estudiando, y se está haciendo ya en muchas zonas de España y de Europa, es, en medio campo no va a poder colocar los árboles porque si lo vas a destinar a maíz o a girasol Sí, pero por pero cada... en las lindes Sí. se está estudiando ya que colocar plantas, colocar árboles, viene muy bien porque, por ejemplo, los insectos beneficiosos se refugian allí y hacen que haya menos plagas. Yo no estoy hablando a lo mejor de un huerto, pero en las grandes extensiones yo creo que debería de ser obligatorio que existiera una zona de arboleda y lo demás, bueno, pues de cultivo, ¿no? Porque también es necesario. Claro, eso que son terrenos privados y muy difícil aislarlo, pero Claro. es lo que yo estoy explicando. El tema de las lindes, de colocar árboles y arbustos en las lindes, sí se está estudiando desde hace muchas zonas de Europa, porque se ha descubierto que lo que estoy diciendo. Primero, el tema para las plagas, porque es muy beneficioso. Segundo, porque allí se refugia fauna que está en peligro de extinción, también fauna que después viene bien para la caza. Y aparte, tiene ese efecto que tú dices, todo lo que sea permanente, pues está absorbiendo CO2, que está Claro. ayudando al cambio climático. Y lo que te estoy diciendo, esa zona de arboleda, aunque sea poca, también es algo más que estamos aportando para el tema de atraer la lluvia, ¿no? Ujú. Entonces, ahí sí se está fomentando. Después también lo que se llama
agricultura regenerativa, que es donde hay arboleda, hablamos de naranjo, hablamos de pistacho, hablamos de olivo, de no quitar la hierba. Sí. Lo que antes llamamos malas hierbas, se ha descubierto que realmente no compite con la planta, sino que crea suelo, retiene el agua cuando llueve. O sea, el agua, si aquello está descubierto entre árbol y árbol, el agua discurre como casi como la ciudad y se pierde. Si hay planta, esa planta retiene el agua y por tanto como se retiene, la tierra tiene tiempo para absorberla. Entonces, se ha descubierto. Antes se pensaba, bueno, si tenemos mala hierba, le va a quitar no sé cuántos litros al olivo. Pues se ha descubierto que el efecto este que estamos diciendo de que cuando llueve para el agua y absorbe más la tierra, al final le quita, sí, pero como retiene una cierta cantidad de agua, antes no se retenía, al final el balance es positivo. O sea, al final hace que el olivo, el naranjo, tenga disponible más agua de la que realmente le quitan a esas plantas. Entonces, ahora lo que se hace es que en la zona, o en la época, mejor dicho, en que el árbol en teoría pues está dando fruto, no se quita, lo que hace es que se corta. Para, claro, la planta, la mala hierba, entre comillas, pues esté en su mínima expresión y quite lo menos posible. Y el resto del año, pues está ahí, pues, como decimos, aparte también para el tema de los insectos, de las plagas, de los insectos beneficiosos, para que cuando llueva, pues retenga el agua y, por tanto, cree suelo, que tenga más elementos, más alimento la planta, y aparte ese suelo retiene el agua y, por tanto, el árbol también puede obtener más agua y, lo que decíamos antes también, estamos recargando los ríos subterráneos a nivel freático y para cuando haya sequía, pues el pozo que tú tengas en tu finca va a tener más agua. Bueno, nos tenemos que ir, esto es muy interesante, daría para otro programa, Servando, pero nos tenemos que ir ya. ¿Qué alternativas hay? Lo que hace falta es ponerlas en práctica. Hombre, no es fácil y hay que poner voluntad, pero sí, yo creo que si los agricultores, los ciudadanos, los políticos sobre todo, nos ponemos de acuerdo y tenemos un poco de perspectiva y no miramos para el día de mañana, para las próximas elecciones, y miramos para nuestros hijos, porque no tenemos que pensar en nuestros hijos. Nosotros tenemos todos hijos y ahorramos para que el niño vaya a la universidad, para que el niño tenga una vivienda, cuando se case tenga, pero no estamos pensando que si no cuidamos ciertas cosas, el día de mañana nuestros hijos van a pasar lo peor que nosotros. Sí, seguro que sí. Bueno, Servando, muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias a los oyentes por soportarme.